Esta mañana compartía el mensaje que en esta tarde quisiera de alguna manera también transmitir a la iglesia, porque creo que tenemos que crecer al unísono. Yo creo que es bueno que toda la familia oigan las enseñanzas y las instrucciones que se dan. Y cuando me preguntan muchas veces por qué hay tan pocos datos, por qué hay tan poca información acerca de la infancia y de la juventud del Señor. Bueno, realmente la Biblia enfatiza los últimos 3 años de su vida. Ahí está mayoritariamente el énfasis, desde los 30 hasta los 33. Salvo su nacimiento, que se relata en la Biblia, en varios evangelios, la visita de aquellos astrólogos que vinieron de lejanas tierras, guiados sobrenaturalmente por una serie de astros que se habían alineado y que indicaban el momento, el día y el lugar donde había nacido, quitando el tiempo en el que es circuncidado conforme a la costumbre de aquellos tiempos, a los 8 días, quitando el relato que vamos a escuchar ahora. Prácticamente no conocemos nada de la infancia, de la adolescencia y de la juventud de nuestro Señor Jesucristo. Claro, se han dicho cantidad de barbaridades. He leído libros que dicen que él durante ese tiempo se fue a Egipto a aprender la magia y la astrología de los egipcios. Otros cuentan que se fue a la China y allí descubrió fórmulas mágicas que después él aplicó en su ministerio. He leído que estuvo en la India también, he leído que estuvo en Babilonia. Sí, se han dicho tantas barbaridades, pero la Biblia guarda absoluto silencio. ¿Cómo era la vida del Señor a los 14 años, a los 18, a los 20, a los 22? Nada. Cuando la Biblia guarda silencio sobre algo es porque realmente no necesitamos saber. No es algo que nos puede cambiar la vida, el saber lo que hizo o no hizo. Hay evangelios que son lo que se llaman evangelios apócrifos. Por ejemplo, en uno de ellos, en uno de tantos evangelios, quiero decirles que evangelios, es decir, biografías de Cristo, se escribieron aproximadamente 2000 evangelios circulaban. Y muchos de esos evangelios, apócrifos, tenían nombres de personajes bíblicos como para darle categoría al escrito, pero realmente no tiene nada que ver. El evangelio de Pedro. Pedro jamás escribió ningún evangelio, jamás. Sin embargo, hay un evangelio apócrifo que circula por ahí que se llama el Evangelio según San Pedro. Pero claro, no es lo mismo decir el Evangelio según San Pedro que el Evangelio según San Juanito, ¿no? O San Antonito. Entonces usaban el nombre de un personaje conocido como para darle caché a la literatura. El Evangelio según María Magdalena. Y tantos que circulan por ahí, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos solamente 4 evangelios y con eso es suficiente. Toda la información que necesitamos conocer y saber, aquí la tenemos. Y lo que el Señor no quería o no quiere que supiéramos, pues simplemente no lo tenemos en la palabra y no tenemos que complicarnos la vida, ni sentirnos tristes, ni frustrados, porque en la Biblia tenemos la información que el Señor quiere que tengamos. Y la que no quiere que no tengamos, simplemente no está. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Ahora bien, Jesús se crió en una cultura judía. Jesús no era europeo. Jesús no era latino. Jesús se crió en el seno de una comunidad judía, basada fundamentalmente en los escritos que llamamos vulgarmente el Antiguo Testamento, la Tanaj. Y todo lo que hacían, todo lo que practicaban, todo lo que creían, estaba basado en esas enseñanzas que el Señor había ido transmitiendo a lo largo de los siglos y de las generaciones a través de los profetas, fundamentalmente los mandamientos de la Torá recibidos en el monte Sinaí por mano y conducto de Moisés, ¿verdad? Por lo tanto, cuando vemos que el Señor Jesús es circuncidado a los 8 días, pues es que era normal. Pero es que hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy en Israel, o cualquier judío, da igual si vive en Latinoamérica, en Europa, en Asia o en donde sea, a los 8 días, a todos los niños se les circuncida, el Brit Milá, se les circuncida. Porque es la señal de que esa persona forma parte del pueblo de Israel. La primera persona que recibió la orden de ser circuncidado fue el patriarca Abraham. Él asimismo se circuncidó.
Él se circuncidó a sí mismo. Gracias a Dios que a mí no me pidió eso el Señor. Pero después circuncidó a todos los de su casa. Y circuncidó a Ismael, que ya tenía 13 años. Por eso los musulmanes también se circuncidan. Pero no a los 8 días, sino a los 13 años. Amigo. Y por eso el Señor Jesucristo, en ese día cuando es llevado al templo, sus padres, que son judíos, de la tribu de Judá, para más Inri, pues tuvieron que llevar un sacrificio muy humilde, porque era gente muy humilde, era gente que no tenía mucho poder adquisitivo, pero fueron al templo a Jerusalén y allí circuncidan al niño, allí le ponen el nombre, lo presentan, por así decirlo, en sociedad y le ponen Yeshua, que significa el que salva, Salvador, ¿verdad? Todos los años, todos los judíos que vivían en un perímetro de 25 kilómetros alrededor de Jerusalén, era lo que había estipulado el Sanedrín, tenían que subir obligatoriamente a Jerusalén a celebrar las distintas fiestas que por orden del Señor tenían que celebrarse en Jerusalén. Leámoslo. Vamos al libro de Éxodo, por favor, capítulo 23. Lo vamos a proyectar ahí en la pantalla para que ustedes también, si quieren, puedan leerlo. Éxodo capítulo 23, versículo 14. 3 veces al año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Y dice, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, que significa primavera. Porque en él salisteis de Egipto, en la primavera salió Israel de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega. Una fiesta que nosotros los cristianos le hemos puesto el nombre o la conocemos vulgarmente como Pentecostés. Significa 50. El nombre original de la fiesta hasta el día de hoy se conoce como Shavuot, que es el plural de la palabra Shavua, que es semana, o Shavuot, semanas. Es una fiesta que se celebra 50 días después del anterior, de la Pascua, ¿sí? Por eso muchos judíos ya se quedaban en Jerusalén para no ir y volver, sino que ya muchos se quedaban. Otros se iban, lógicamente. Así que era la segunda fiesta. La fiesta de los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Si se empieza el año con la fiesta de Pesaj, o la fiesta de la Pascua. Y al finalizar el año, cuando se acaba el año, se celebra la última fiesta de alegría, que es la fiesta de la cosecha. No la de los primeros frutos, sino la fiesta grande, la de la alegría, la de la cosecha, que la conocemos como la fiesta de los tabernáculos. La palabra tabernáculos es Sukkot, que viene de la palabra suká. ¿Qué es una suká? Una suká es lo que hasta el día de hoy se hace durante una semana en Israel cuando se celebra esta fiesta entre los meses generalmente de septiembre y octubre, que le recuerda al pueblo de Israel que fueron peregrinos en el desierto durante 40 años antes de tomar posesión de la tierra de Canaán, de la tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Entonces es una fiesta muy bonita, es una fiesta alegre, porque además se termina el ciclo de la lectura de la Torá. Por eso el último y gran día de la fiesta es un día muy alegre que se llama la Simjá Torá. Es el día en el que la gente saca los rollos de la Torá escritos a mano y los pasean y todo el mundo se alegra porque es cuando termina el ciclo de lectura bíblica y empieza al mismo tiempo el ciclo otra vez hasta el próximo año que se celebre la fiesta de los tabernáculos. Así que estas eran las 3 fiestas, las repito, la Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Pesaj, Shavuot o Suká o Sukkot. Muy bien. 3 veces al año obligatoriamente todo israelita, todo judío tenía que subir a Jerusalén, al templo de Jerusalén, a celebrar estas fiestas, no con las manos vacías, sino como ya hemos dicho. Era obligatorio que los que estaban a 25 kilómetros de Jerusalén tenían que subir sí o sí. ¿Y qué pasaba con una familia que vivía en España? Porque ya había judíos en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad? En España ya había una comunidad judía muy importante. Hay muchísimos lugares de España que tienen nombre que tienen que ver con Israel. Por ejemplo, el famoso Val Hebrón, el Valle de Hebrón en Barcelona. El famoso Monte Montjuïc, el Monte de los Judíos, también en Barcelona. El río Ebro, que es el río de los hebreos.
y tantos lugares, incluso Tarsis, a donde Jonás quería huir, ¿verdad? Cuando huía o intentaba huir de la presencia del Señor. Pues muchos de ellos no iban a Jerusalén, pero el sueño era ir algún día a Jerusalén a celebrar alguna de estas fiestas, y a veces iban solamente una vez al año. Como Jesús vivía cerca de Jerusalén, vivía en la ciudad de Nazaret, ciudad que hasta el día de hoy se puede visitar, pues ellos dicen que subían todos los años. Era un privilegio el poder subir todos los años. Y cuando el niño cumple 12 años, suben al templo. Y según la historia que hemos leído en esta noche, pues dice la Biblia que en ese tiempo, cuando sus padres ya cumplen con todo lo que estaba establecido en la palabra, regresan otra vez a su hogar, regresan a la ciudad de Nazaret. Por eso se conoce a Jesús como Jesús de Nazaret. Simplemente por eso. No es Jesús de Belén, sino Jesús de Nazaret, porque digamos que adopta el nombre del lugar en el que se crió, aunque él no nació en Nazaret, como todos sabemos. Ahora bien, es interesante ver que esta gente, los padres de Cristo, los padres del Señor, eran practicantes, eran creyentes que practicaban los mandamientos de la palabra de Dios, que por cierto son 600, ¿cuántos? 13 mandamientos. Ahora, por ejemplo, cuando he estado en Israel, les he dicho a los hermanos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, las famosas granadas. Una granada muy, muy grande que hay en Israel, que no es la que solemos tener en España, aunque también la puedes encontrar. La de Israel es muy grande, es enorme. Se parte a la mitad, se hace unos zumos muy ricos, por cierto. Pues cuando tú la abres y la desgranas, esos granitos rojos, en todas hay 613 granitos, en todas. Porque es la granada típica de Israel, que al israelita, al judío le recuerda los 613 mandamientos de la Torá, que tiene que practicar o que tenía que practicar en los tiempos en los que existía el templo. Hoy en día es prácticamente imposible cumplir con la ley porque no hay templo y más de 400 mandamientos giran en torno al templo. Por lo tanto, si quieres cumplir con uno y darle mucha importancia a uno, pero no cumple los demás, es como si no cumplieras ninguno. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, como ellos eran practicantes, ellos subían todos los años. Ahora, es muy interesante ver que la gente reacciona según lo que le han enseñado. Por ejemplo, cuando hablas con una persona y comienza a contarte un poco su vida, cómo se convirtió, más o menos puedes saber, más o menos puedes conocer el trasfondo, el tipo de iglesia o incluso hasta de denominación a la que ha pertenecido o pertenece. Porque la educación que hemos recibido, sobre todo en los primeros años, primer año, año y medio, 2 años de nuestra conversión, nos marca a veces para toda la vida. Y por eso es muy importante, vuelvo otra vez a recordar lo que se ha dicho en otros mensajes desde aquí arriba, la importancia de ser instruidos con una sana doctrina y no con una enseñanza desvirtuada, manipulada, tergiversada, sacada del contexto para formar pretextos que después no tienen ningún fundamento bíblico. Es muy importante examinar lo que oímos, lo que leemos, lo que aprendemos semanalmente a la luz de las Escrituras. ¿Para qué? Para que podamos imitar a aquellos hermanos nuestros de la ciudad de Berea que dicen que eran personas nobles porque examinaban, después de haber escuchado al apóstol Pablo disertar sobre las profecías que, según él, se habían cumplido en la persona de Cristo. Es muy importante comprobar a la luz de las Escrituras si lo que estamos oyendo cada semana es así o no es así, porque hay creyentes, parece mentira, pero es así, que han sido víctimas de malas enseñanzas, de enseñanzas sobreenfatizadas, amplificadas, como yo les llamo. Personas que le dan un énfasis tan grande a una cosa que ojalá se lo dieran a todo, Ojalá le dieran tanto énfasis a la oración, al perdón, a la generosidad, a la asistencia, al estudio de la palabra, como le dan a otras cosas. Y eso es como si nos creciera un brazo muy, 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 muy largo y otro se nos quedara raquítico. Sería horrible. Sería horrible. Pues lamentablemente encontramos personas, incluso iglesias, incluso me atrevería a decir denominaciones enteras, que le dan un sobreénfasis a algo que hay que enseñar. No estoy diciendo que no, hay que enseñar, hay que compartirlo, pero en su justa medida, ¿verdad? En su justa medida. Hay iglesias que le dan un énfasis increíble al hablar en lenguas. Para ellos lo más importante es hablar en lengua. No hay otra cosa en la vida más importante que hablar en lenguas, cuando la Biblia no pone un sobreénfasis sobre ese ni sobre ningún don de la palabra. Todos son importantes y todos son necesarios.
Como dije en cierta ocasión, el don más importante y necesario es el que hace falta en el momento, no el que no hace falta, ¿verdad? Hay iglesias que le dan un énfasis impresionante al diezmo. Y hay gente que viene obsesionada con el diezmo. Y ya no tanto, pero cuando venían muchos hermanos de otras naciones y decidían congregarse aquí con nosotros un tiempo, pues, oye, era como si el diezmo era lo que arreglara todo. Si no importa si no oramos, si no nos congregamos, el diezmo. Y es como una obsesión. Y bueno, o sea, hay que hablar del diezmo, hay que hablar de las ofrendas. ¿Cómo no? Por supuesto que sí, es bíblico, ¿sí o no, hermanos? Pero yo no voy a estar todo el santo día hablando del diezmo y de pedir y hay que dar, porque si no das no sé qué. Es un sobreénfasis sobre una doctrina que se ha desvirtuado y se ha llevado a unos extremos que ni siquiera la Biblia le da esa importancia o esa categoría. Entonces es muy importante ver cómo en la vida de los padres del Señor Jesús, José y María, eran personas equilibradas, personas que hacían las cosas cuando se tenían que hacer y ya está, y nada más, ¿verdad? Pero hay creyentes que han sido víctimas de enseñanzas manipuladas, mutiladas, amplificadas, etc. Hay gente que ha recibido incluso veneno. Sí, hermano, veneno disfrazado en cápsula de doctrina sana. Veneno que ha entrado en su espíritu, que ha entrado en su mente, que ha entrado en su forma de ser, y actúan, y oran, y viven, y piensan, y reaccionan en base a una falsa enseñanza que ¡pum!, se les coló, y ahí ha echado raíces y les controla la vida. Gente que está todo el día viendo demonios por todos los lados. ¿Conocen gente así? ¿Conocen gente así? Digo, madre mía, qué facilidad tienen para ver demonios de esta gente. ¿Por qué no desarrollan la habilidad para ver más al Señor? Y para ver la protección y la bendición de Dios. Están todo el día asustados, es que el diablo y es que el diablo. Pero hija, pero ¿tú quién eres? Es que ni a Pablo lo perseguía tanto el diablo como a ti. Porque han sido víctimas de una enseñanza envenenada. Claro, el otro extremo, ¿cuál es? No, que eso no existe, que no hay diablo, que no hay demonios, que no hay guerra espiritual, que no hay lucha. Ese es el otro extremo, cuidado. Y todos los extremos son malos. Entonces, qué importante es crecer de una forma equilibrada, comprobando a la luz de las Escrituras si los conceptos, las enseñanzas que se transmiten diariamente o semanalmente son realmente así. Y por eso vemos en el Señor que Él subió, no porque era una tradición, sino porque era un mandato del Señor. Era un mandato del Señor subir a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Pero yo les dije el jueves que en esta historia, que es la única, dicho sea de paso, que tenemos sobre la adolescencia del Señor, aparece una frase que a mí durante mucho tiempo me creó, vamos a decir, entre comillas, un cierto problema. Porque es una palabra que no me encaja en la forma de ser del Señor. Y vamos a leerla. Estamos en Lucas, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 48. Dice que los padres, después de 3 días, claro, fue un día de ida, otro día de vuelta, y otro día buscándolo, total 3 días, como los 3 días que estuvo sepultado, ¿verdad? A los 3 días lo encuentran en el templo. Si hubieran empezado a buscarlo en el templo, lo hubieran encontrado el primer día, pero fue el último lugar donde fueron. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Con angustia. Qué terrible, ¿no? Cuando estamos angustiados, asustados, nerviosos, preocupados por algo. No es correcto vivir así. No es correcto vivir con esa inseguridad, con ese temor dentro, ¿no? Ellos manifiestan que han estado angustiados. Bueno, en cierto sentido les podemos entender. Perder a un hijo 3 días tiene que ser una experiencia horrible, ¿verdad? Entonces, cuando le vieron se sorprendieron, pero él les dijo, versículo 49, ¿por qué me buscabais? Como diciendo, pero, ¿por qué estáis tan preocupados? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y ahí aparece la palabra, y de hecho la tengo subrayada aquí en la Biblia, lo podéis comprobar. En los negocios, y yo digo, ¿negocios? ¿No suena un poco chocante la palabra negocios en los labios del Señor, sí o no? ¿A usted no le choca? ¿A nadie le choca? Yo entonces me equivoqué de predicación hoy, ¿o no? A mí me choca mucho que el Señor hable de negocios. Porque la iglesia no es un negocio. ¿O es un negocio el reino del Señor?
Hay algunos que se toman el ministerio como un negocio y se pegan una vida que, vamos, que si no fueran pastores, imagínate, ¿no? Hay gente que se monta la vida cristiana como si fuera un negocio. Pero la vida cristiana no es un negocio, no es una empresa. Entonces, ¿por qué aparece esta palabra? Entonces comencé a estudiar y comencé a indagar. Y tengo que decirles que no aparece en ningún texto. El Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿vale? No se escribió en español, ni en inglés, ni en alemán, ni en japonés, se escribió en griego. Y en ningún manuscrito, en ninguno de los que existen en la actualidad, aparece la palabra negocios. En ninguno. Luego tengo que decir que esto fue una pésima traducción. Eso no dice ningún texto. De hecho, hay Biblias. Esta mañana, por ejemplo, en el Puerto de la Cruz, algunos hermanos, mientras yo decía esto, me levantaban la Biblia, como ahora, por ejemplo, y me decían, hermano, en la Biblia mía no pone negocio. Por ejemplo, ¿en tu Biblia qué pone? Asuntos. ¿En la tuya? ¿Cómo que nada? Tiene que poner algo. ¿Está en blanco el texto? No habla de negocios. En la Biblia esta que se llama de la Peshita, que es la traducción del arameo, tampoco aparece la palabra negocios. No sé si por ahí alguna persona tiene alguna otra versión diferente. ¿Qué dice en la tuya? ¿Cómo? Yo debo estar donde está mi padre. Bien, vale. Si la palabra negocio no aparece en ningún manuscrito, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que dice? En la casa de mi padre me es necesario estar. Eso es lo que dice el original. En la casa de mi padre me es necesario estar. Me llama mucho la atención porque el Señor Jesús, la última semana de la vida de Cristo es muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. Está plagada de detalles. Baja de las montañas de Galilea, se va a Jerusalén y dice, por ejemplo, en Mateo 21, vamos a leerlo, Mateo 21, 12, que una de las primeras cosas que hace cuando llega a Jerusalén es ir al templo. La ciudad estaba plagada de peregrinos. Venían de todas partes a celebrar la Pascua. Era una fiesta muy importante, era una fiesta que se recordaba la liberación de la esclavitud de Egipto. Y venían peregrinos, judíos, centenares, miles de creyentes de judíos de todas partes del país y de fuera del país. Y Jesús se va al templo. Y claro, aquello era un bullicio de gente, había judíos de todas partes del mundo y todos querían comprar su oveja, su cabra, el animal correspondiente para presentar el sacrificio personal. Y cuando el Señor llega al templo, estamos en Mateo 21, ¿verdad? Versículo 12, Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Se habían metido dentro del templo a comerciar. Tremendo, el templo se había corrompido. Y entonces dice que él volcó las mesas de los cambistas. ¿Quiénes eran los cambistas? Pues ahora en Israel cuando hemos ido, pues hemos tenido que buscar casas de cambio para cambiar los euros en shekel. Porque con el euro sí puedes comprar cosas, pero te pueden timar, le pueden poner el valor que ellos quieran. Entonces tienes que convertir la moneda, los dólares, los euros o la moneda que lleves, tienes que convertirla en la moneda del país y con esa compras y vendes y te mueves, que es el shekel. Y los cambistas eran las personas que se ponían con sus mesas y le cambiaban el dinero a los que venían de un país, a los que venían de otro país, a los que les cambiaban el dinero, las monedas, etcétera, ¿verdad? Eso eran los cambistas. Y el Señor dice que las mesas de esa gente que estaba haciendo negocio en la casa del Señor, dice que las volcó. Imagínate un montón de monedas rodando por el suelo, ¿verdad? Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Esto era el negocio, el negocio. Tienen que venir a cambiar y tienen que venir a comprarnos las palomas, las ovejas, los corderos y vamos a forrarnos. Esto va a ser una bicoca, esto va a ser el negocio porque estos pobrecitos vienen aquí y tienen que presentar sus ofrendas. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Siempre hay gente que vive de la desgracia ajena o del dolor ajeno. Jesús les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. ¿Qué te parece, amigo? Me habéis convertido mi casa en una cueva de ladrones. Un lugar tan sagrado, un lugar donde el Señor depositó su gloria en su momento,
un lugar donde estaba la Shekinah, la gloria del Señor, el centro religioso del pueblo de Israel. Lo habían corrompido de tal manera que la gente hasta por dinero compraba los cargos. Es increíble que siempre tenía que haber un sumo sacerdote, que era el representante del pueblo delante del Señor y al mismo tiempo el representante del Señor para con el pueblo. Ahí tenemos en la entrada de la iglesia una réplica de las vestiduras del sumo sacerdote para que más o menos os deis una idea cómo podían ser, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, en los tiempos de Cristo, no había uno, habían dos. ¿Os acordáis? Anás y Caifás. Uno eran de los fariseos, otro era del grupo de los saduceos, porque competían entre ellos. Unos creían una cosa, otros creían otra. Todos querían tener el poder, amigo, el poder religioso, el poder controlar a la gente, manipular las escrituras, etcétera, etcétera. Una corrupción moral y espiritual terrible. Y el mismo Señor Jesucristo, cuando entra al templo, tiene que limpiarlo de adentro para afuera y volcar las mesas de los cambistas. Yo me he preguntado muchas veces, ¿y Anás y Caifás, los sacerdotes de la época, no se sentían mal cuando veían lo que el Señor vio? ¿No le llamaron la atención a los cambistas, ni a los que habían manchado y corrompido el templo? Pues se ve que no. Se ve que esa gente estaba allí porque alguien se lo había permitido. Se ve que esa gente estaba allí como pez en el agua porque los sacerdotes estaban igual o peor de corrompido que ellos. Y quién sabe también si cobraban alguna comisión de paso, ¿verdad? Y no es hasta que llega el Señor que dice, pero ¿no os dais cuenta que esto ya no es mi casa? Que esto en vez de ser una casa de oración, una casa de comunión, de relación, de intimidad con nuestro Padre, con nuestro Señor, lo han convertido en una cueva, pero de ladrones. Porque la Biblia habla de muchas cuevas. Y había una cueva que era la famosa cueva de Adulán, donde iban los afligidos y los menesterosos y los endeudados y los hechos polvo, diríamos, porque allí vivía un tal David que les ofrecía una seguridad y les ofrecía una esperanza, cosa que el rey Saúl no les ofrecía. Pero sin embargo, en la casa del Señor, en el templo de Jerusalén, pues en vez de ser un lugar de santidad y un lugar de respeto y un lugar de comunión, aquello era un gallinero, aquello era un lugar de negocio, de comercio, una auténtica cueva de ladrones. Y es interesante porque el Señor, cuando tiene 12 años, le dice a sus padres, en la casa de mi Padre me es necesario estar. Y cuando tiene 30 años dice, me habéis convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones. Ay, amigo, ¿en qué quedamos? ¿Es la casa del Señor o es la casa de Dios? Porque Él dijo a los 12 años, en la casa de mi Padre me es necesario estar. Y cuando tiene 30 años dice, mi casa me la habéis convertido en una cueva de ladrones. Qué interesante, ¿verdad? He traído un material que lo voy a dar a partir del jueves, tan interesante en mi vida, doy gracias al Señor por eso. He podido conseguir un material tan extraordinario, lo conseguí en una iglesia en Talpiot, a las afueras de Jerusalén, donde al terminar un culto me acerqué a una mesa llena de material, de pegatinas y de montones de cosas, y yo comencé ahí a llevarme de todo un poco, y me traigo un libro escrito por el pastor de la iglesia, donde habla de cómo aclarar y cómo explicar esa lucha que a veces hay entre sí. Pero bueno, si la Biblia dice que Dios es uno, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, y entonces Cristo, ya son dos, ¿no? Está el Padre y está el Hijo, ahora hay dos, antes allí sea uno, ahora son dos. Entonces hay creyentes que tienen un lío con esto y me ha llegado este material a mis manos, escrito específicamente para aclararle a los judíos que se encuentran con esta disyuntiva de no entender lo que vulgarmente por ahí algunos han llamado Trinidad. Pues en ese libro comencé a estudiarlo y es increíble los textos que aparecen. Lo voy a comenzar a dar desde el jueves, un material extraordinario acerca de todas las veces y ejemplos bíblicos buenísimos, de verdad, que emplea el Señor en su palabra para explicarnos lo que para Él es uno, aunque a veces sean 2 o 100 o 1000, pero para Él es uno. Eso Dios mediante será el día jueves en las clases que daremos, ¿no?
Pero es interesante notar cómo el Señor llegó a aquel lugar y dice que Él comenzó a oír y a preguntar. A oír y a preguntar. Dice la Escritura que lo primero que tenemos que desarrollar como creyentes es el deseo de oír. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Primero, aprender a oír. Segundo, aprender a hablar. A veces nosotros nos metemos en líos porque primeramente hablamos y después escuchamos. Cuando la Biblia dice que es al revés. Primeramente hay que oír, observar, conocer bien, tener todos los datos y después hablar. Es como el orden de las letras en el Aleph Bet, en las letras del alfabeto hebreo. Todas tienen un orden. Los que están en la clase conmigo en hebreo saben, ¿verdad? Aleph, Bet, Gimel, Daleth, Hei, Bat, todo ese orden, ¿verdad? Hay una letra que es la letra, ¿cuál? Ain, Ain, ojo, a ojo. Y la siguiente es la letra P, que significa boca. Primeramente observa y luego hablas. ¿Cuántos problemas habremos tenido a lo largo de nuestra vida? Porque hablamos, opinamos, comentamos, nos metemos en follones y después cuando te dicen, no, pero mira, es que era así, ay, pero ya la palabra salió por tu boca y ya no vuelve atrás, ¿verdad? El Señor dice que oía y preguntaba. El Señor primeramente oía y luego preguntaba. Qué importante es prestar atención a lo que el Señor nos transmite a través de su palabra, semana tras semana, mes tras mes, y ya podemos hablar de año tras año. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que cuando estudiamos las iglesias del Apocalipsis, esa expresión que aparece curiosamente 7 veces en 7 textos diferentes, escuchen, o el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia? Pues es un término polivalente, es un verbo que se puede interpretar, se puede traducir de 2 formas diferentes y no hay ningún error. Escucha o oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y la otra forma del verbo oír es obedezcan lo que el Señor le dice a la iglesia. Entonces dice, entonces ahora entiendo lo que dice Romanos 10. La fe viene por oír. ¿No será mejor haber puesto la fe viene por obedecer y por obedecer lo que dice el Señor? Porque si fuera la fe que viene por oír, madre mía, ustedes que llevan 15 años escuchando palabra, tendrían que tener más fe que Moisés, Jeremías, Daniel y todos los patriarcas juntos. No es solamente por oír, hay gente que oye y oye y oye y oye, pero ¿qué de lo que oye ponen en práctica? ¿Se dan cuenta? Entonces el Señor dice que oía, escuchaba y luego preguntaba. Y por eso es muy importante, repito, oír atentamente, incluso hasta tomar nota. Sí, hermano, tomar nota, yo lo hago. Tomar notas, pero también preguntar. No te vayas nunca con dudas en tu corazón. Una duda no aclarada mañana te puede ser una piedra en el zapato que te impide crecer y te impide madurar y desarrollarte adecuadamente en tu relación con el Señor. Pregunta, si no entiendes algo, sobre todo de la doctrina, no tanto del estilo, sino de las doctrinas elementales y básicas, que por cierto las tenemos ahí en el tablón de la iglesia y en la página web de la iglesia. En esto creemos, esto, 1, 2, 3, 4, en esto creemos. Si tiene usted alguna duda sobre la inspiración de las Escrituras, si tiene alguna duda acerca de la venida del Señor, si tiene alguna duda sobre algo que creemos o practicamos, pregunte. Nunca caerá mal usted por preguntar. En todo caso, nos molestará que nunca pregunte nada, ¿eh? Así que pierda el temor a preguntar, a indagar, a saber y a averiguar. Ahora, quiero hacer notar algo muy interesante. Él dice, en la casa de mi padre me es necesario estar. ¿Cómo es posible que con 12 años tuviera tan claras las ideas y supiera dónde y dónde no tenía que estar? Con 12 años. Ahora, tenemos que trasladarnos, cuando yo les he dicho muchas veces que la Biblia se escribió en un contexto cultural completamente diferente a nosotros, es muy importante conocer ese contexto. ¿Se acuerdan cuando estudiamos hermenéutica? Uno de los puntos principales para interpretar adecuadamente un texto bíblico, un pasaje bíblico, es situarnos en el contexto de la época. Un niño de 12 años no es un niño de 12 años aquí en Tenerife, aquí en España. Un niño de 12 años hoy por hoy en Israel es responsable ante Dios y ante las autoridades de sus actos. Es más, un niño de 12 años en Israel, si comete un delito, puede ser condenado exactamente igual que una persona adulta con 18, 20 o 30 años, porque se le considera a partir de los 12 años responsable. De hecho, hay niños que están cumpliendo condenas de más de 20 años por delitos que han cometido a esa edad.
Por lo tanto, allí se madura muy pronto. Aquí se madura muy lento. Aquí hay hijos que todavía tienen 40 años y aún no se han ido de la casa de los padres. Cuando yo veía a Yoseli hoy dándole el pecho a la niña, digo, prepárate, amiga, porque capaz que vas a estar así hasta los 40. ¿Qué te parece? Con 12 años en Israel ya eres un bar mitzvah, ya eres un hijo del mandato, ya eres responsable ante Dios y ante los hombres de tus acciones y de tus actos. Eso de que de tales es el reino de los cielos, de que los niños, bueno, los niños hasta los 12. A partir de los 12, amigo, ya eres responsable de tener tu relación con el Señor, de tener tu propia Biblia, de orar, de venir a la iglesia, de congregarte, de involucrarte y no depender siempre de papá, de mamá, de la llamadita, del líder de jóvenes, del pastor, de fulano, de mengano. Ya con 12 años, venga, a caminar, amigo. A los 12 años se le dice al niño, ya puedes bajar de ahí arriba, del balcón de mamá, y ya te puedes meter aquí en el culto con los hombres, y ya puedes votar, y ya puedes opinar, y ya puedes hacer olé, ya puedes subir arriba a leer la palabra, y ya eres un hombre a los 12 años. Por eso el Señor a los 12 años era más adulto que muchos con 30 hoy en día. Y por eso Él tenía su identidad claramente establecida, cosa que algunos todavía no tienen claramente establecida. Hay personas que todavía están mirando a izquierda, a derecha, delante, detrás, a ver cuál va a ser su modelo, a ver a quién van a imitar, a ver cómo me voy a cortar el pelo, a ver de qué medida me lo voy a poner, a ver qué tatuaje me hago, a ver con quién me identifico, con el motero, con el punky, con el siniestro o con quién me identifico, porque todavía no han encontrado su lugar en la vida, todavía no tienen una fuente de... Yo he predicado hace poco, ahora cuando estuve en Italia y en Suiza, predicaba, digo, hermano, toda iglesia tiene que tener bien clara cuál va a ser su fuente de identidad, su fuente de inspiración. Y creo que nuestra fuente de inspiración y nuestra identidad la tenemos 100% en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Por eso de el imitar a fulano, imitar a mengano, cómo ora, cómo predica, cómo se mueve, es lo más ridículo del mundo. Entra en tu aposento y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Una de las cosas que tenemos que orar y pedirle al Señor, y si puede ser antes de que termine este año, que ya está a la vuelta de la esquina, mejor que mejor, es decir, Señor, quiero saber a qué me has llamado, cuál es mi lugar, cuáles son los talentos que tengo y lo que no tengo. Con todo respeto, digo esto ahora. Ahora vino el barco, gloria a Dios, ojalá viniera más. Ahora todos se quieren ir al barco. Mañana viene el avión y todos se quieren ir con el avión. Y mañana viene un submarino cristiano y todos se quieren ir con el submarino cristiano. Y mañana viene un cantante famoso y todos quieren ser como el cantante famoso. Y pasado viene... hermanos, gloria a Dios por todos estos ministerios. Gloria a Dios. Yo me alegro muchísimo y me alegro mucho de que los jóvenes... Después le pedí a Saray que diera un breve testimonio porque los jóvenes de esta iglesia, y estamos muy contentos por ello, creo que han tenido una buena participación y un buen ejemplo y otros hermanos también. Cuando digo jóvenes, métanse ustedes también. Me refiero a ustedes también, hermano. ¿Sí? Pero, hermanos, no tenemos que ser niños fluctuantes. El niño le regalas un cochecito y está loco. Pero en cuanto le presentas una moto, ya hace así, dice, el cochecito, la moto. Y mañana le presentas una trompeta y pasa una batería, porque todavía no tiene claras sus ideas. ¿Tú las tienes? ¿Tú tienes claras las ideas? ¿Las tienes claras? ¿Motero? Gloria a Dios, amén. Te compras una Harley Davidson, te vistes como te tengas que vestir. Si ese es el lugar que Dios tiene para ti, sé el mejor motero del mundo y sirve al Señor en ese terreno. Pero ¿y si ese no es tu terreno, amigo? ¿Para qué te compraste la moto? ¿Te pusiste el parche? ¿Para qué? ¿El Señor quiere que seas músico? Pues prepárate y estudia y aprende y practica y saca callos y suda, lo que haga falta, pero sé ese músico para el cual el Señor te llamó. Dios quiere que seas pastor, olvídate de otras cosas. Para ti lo más importante es el ministerio, estudiar y servir a los demás, porque a eso te ha llamado el Señor. Pero si a eso no te ha llamado el Señor, ¿para qué meterte en camisas de 11 varas, ilusionarte, perder tiempo, perder energía, incluso a veces hasta dinero? ¿Para qué? Qué hermoso es saber a lo que Dios nos ha llamado y a lo que Dios no nos ha llamado. Qué hermoso saber lo que Dios me ha dado a mí y lo que Dios no me ha dado a mí.
No olvidemos las palabras de nuestro hermano Pedro. Nuestro hermano Pedro, el de la Biblia, ¿eh? No están pensando en otro hermano Pedro que por ahí tenemos en Tenerife otro, ¿no? El hermano Pedro, el de la Biblia. No tengo ni plata ni oro. Pero ¿cómo puede ser que un ministerio que predique y en una predicación haga así y en el primer llamado gane a 3,000 almas y no tenga recursos económicos? ¿Cómo puede ser un hombre que va por la calle y sin querer, cuando pasa con la sombra, el Señor se glorifica y algunos enfermos son sanados, y semejante ministerio no tiene ni plata ni oro? Pero si hoy en día hay gente que en el ministerio, hermano, no saben hacer ni la O con un canuto y se pegan una vida que hermano, ni un artista de Hollywood. Y este hombre que tiene la gracia del Señor, que ha caminado por encima de las aguas, que ha visto milagros, que ha visto a Elías, que ha visto a Moisés, que ha hablado con ellos, que ha visto cosas tremendas que ninguno de nosotros hemos visto jamás y probablemente nunca veremos. ¿Cómo es posible que llegue a la puerta donde va a entrar al templo y le diga a un mendigo que le está pidiendo dinero: no tengo, no me pidas dinero porque no tengo ni plata ni oro? Es que era la verdad. Y no tenemos que tener vergüenza de reconocer lo que Dios no me ha dado. Porque probablemente el que esté sentado al lado tuyo tenga lo que tú no tienes. Y es un complemento que Dios ha puesto a tu lado. Dios le ha dado a Elena dones que yo no tengo. Pero Dios me ha dado dones a mí que ella no tiene. Y ahora vamos a pelear y a discutir. Yo una vez oré por una persona que estaba enferma y a los 3 días se murió. Y Elena ha orado por mí cuando he estado asfixiado y muy mal y me he sanado así, al momento. ¿Qué quieres que te diga? Cada uno tiene su don, cada uno tiene su terreno. Por eso Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Si ustedes creen que nosotros los discípulos, por haber estado con el Señor y por tener congregaciones de miles y de miles de personas, nadamos en la abundancia, os equivocáis rotundamente. Pero tenemos otras cosas que ni con todo el dinero y el oro del mundo se pueden comprar. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Aleluya. Y ese hombre fue transformado y cambiado radicalmente. Tú sabes lo que tienes hoy en el Señor. Oye, que hoy es día 11 de diciembre, ¿no? Es 11, ¿no? 11 de diciembre, casi se nos va el año. Y en este año, ¿cuántas Biblias has repartido? ¿Cuánta gente has ganado para el Señor? ¿Cuánto tiempo has invertido en el reino? ¿Cuánto tiempo has invertido en tu empresa, en tu negocio y en el Señor? Un desequilibrio increíble, eso se tiene que compensar de alguna manera. Es como un barco, si le ponemos toda la carga a un lado al barco, es un peligro. Uno de los grandes peligros que hay en la navegación, cualquiera lo sabe, es que la carga se puede ir a un lado y se escore el barco y se dé la vuelta. Por eso la mercancía, los barcos tienen que llevar la mercancía amarrada para que no se mueva. Y a veces en nuestra vida hay tantas cosas que se siguen moviendo. A veces perdemos la victoria tan fácilmente. Y yo digo: por Señor, con lo que te costó a ti obtener la victoria para nuestra vida, la salvación de nuestra alma, y lo fácil que algunos pierden la bendición. Antes que me olvide, estuve con este chico que va a venir dentro de poco, si Dios quiere. Seguramente nos está viendo ahora desde la ciudad de Beersheba, allí en el sur de Israel, en el desierto del Negev, donde vivía el patriarca Abraham, nuestro hermano Guido, contándome su testimonio ahora que estuvimos allí con él en Tel Aviv. Me contaba en medio de su testimonio, un testimonio tremendo. Dejó drogas, bueno, ya lo van a escuchar. Hay un momento en el que en su testimonio me dice: y también dejé de fumar. Digo: oye, una pregunta. Porque él mismo me dice en su testimonio que la droga la dejó así, fácil. Y las cosas que hacía, que eran terribles, que ya las escucharán de su boca, así. Pero dice: con el tabaco tenía una lucha, Manolo. Pero lo dejé. Y entonces cuando él me cuenta esto, yo le pregunto: ¿y cómo lo dejaste? Me dice: pues te voy a contar algo. Dice: cayó en mis manos un libro que lo escribió un señor que fumaba 3 cajetillas diarias durante un montón de años. Y un día se plantea el hecho de dejarlo, pero no solamente dejarlo, sino ayudar a otros fumadores.
y creó un método, no me acuerdo ahora cómo se llama, y ese método lo escribió en un libro. Y me dice, ese libro cayó en mis manos y aún no lo había terminado de leer y ya no probé nunca más el cigarrillo. Y le digo, dame ese libro ahora mismo. Cuidado, no es porque yo fume, ¿no? Como estoy yo a garanta como para fumar ahora. Y le digo, dame ese libro. Entonces me lo mandó por ¿cómo se llama eso? PDF. Yo veo que ustedes están puestos en eso. En PDF. Entonces, lo he imprimido, se ha imprimido arriba y quiero ofrecerlo a los hermanos de la iglesia. Es un material increíble que he traído de Israel. Él dice en el libro que fúmate este último cigarro con todo el placer del mundo porque va a ser el último que vas a fumar. Incluso él tiene escuelas, tiene talleres donde dice, y si después de hacer lo que yo te digo no lo dejas, yo te devuelvo el dinero. Entonces yo digo, ¿eso tiene que ser una bomba? ¿Eso tiene que ser una pasada? Entonces lo tengo, para no preguntar ahora públicamente nada, porque eso es una cosa muy personal. Si después del culto algún hermano o hermana dice, mira, yo lo voy a leer, pero me dijo, tienes que leerlo todo, ¿eh? Tienes que leerlo todo. Digo, vale, yo se lo diré a los hermanos que lo lean. Yo ya lo tengo ese material y oye, por probar, ¿no? Por probar no se pierde nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. Termino. Vale. El Señor Jesús dice que cuando sus padres lo encuentran, le dicen, la casa de mi padre es donde yo tengo que estar, porque Él era donde más a gusto se encontraba. Yo les quiero preguntar a todos los jóvenes que están aquí esta tarde, y también a todos ustedes, hermanos, ¿ustedes disfrutan cuando vienen aquí a la iglesia? ¿Disfrutan? ¿Les gusta venir? Amén. No lo pierdan nunca, ¿eh? No lo pierdan nunca. El día que a mí no me guste predicar, el día que a mí no me guste estar aquí, no puedo estar, porque estaría fingiendo. Que ese deseo de venir, de disfrutar, de escuchar, de aprender, de participar, de colaborar, en lo que sea, que nunca se vaya de tu vida. Amén. Y si ves que se te está apagando, ora al Señor y recupera ese fuego, porque es una de las cosas más bonitas que como creyentes tenemos. Decir, tengo ganas de ir a la iglesia. Y el culto ahora empieza a las 6:30, yo a las 6 estoy allí. ¿Y qué hay que hacer? Yo el primero. Si con 12 años él tenía este deseo, ¿cuánto más nosotros? Pero quiero terminar leyendo los 2 versículos que mi hermano Luis... ¿Dónde está Luis? Que mi hermano Luis allá arriba en el balcón me dejó para que yo leyera. El 51 y el 52. ¿Podemos proyectarlo ahí? Dice, descendió con ellos y volvió a Nazaret. Podía terminar ahí el texto, pero añade algo muy interesante. Dice, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Fíjate tú qué datos tan interesantes nos da la palabra, ¿eh? Vuelve a Nazaret, pero no diciendo, como ese niño que le dice, ven aquí. Y el niño viene, pero va llorando por toda la calle. A veces yo he visto madres que pasan por aquí, por enfrente de la iglesia, y vienen con el niño dando gritos desde la esquina y llegan al recinto ferial y aún sigue chillando el chiquillo. No con esa actitud. No volvió con esa actitud de malcriado, sino dice que volvió sujeto a sus padres. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, reconociendo que aún no ha llegado su hora ni su momento, vuelve a Nazaret, se sujeta a sus padres y hasta los 30 años guarda absoluto silencio. Qué acto de humildad, ¿verdad, hermanos? Qué acto de humildad. Se sujetó, se sometió a sus padres. ¿Y tú a quién te sujetas? ¿A quién te sometes tú? ¿Quién es tu cabeza? ¿Quién es tu autoridad espiritual? Una de las preguntas que le hago muchas veces a algunas personas es, ¿quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? Y alguno me responde, no, el Señor es mi pastor. Digo, ya. Si el Señor fuera tu pastor, tú también tendrías un pastor en esta tierra. Porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Someternos, sujetarnos los unos a los otros. Y aprender los mayores o los menores
de los mayores y servirnos los unos a los otros. Es lo que dice la Biblia, someternos, sujetarnos, aprender los unos de los otros. Pero luego hay algo muy interesante y es cómo crecía el Señor. Ponme otra vez el último versículo. Dice que crecía en estatura. Gloria a Dios. Le pregunté hace un rato a Nuria, que estaba por ahí dando vueltas, Eva, la pequeñita, inquieta. Claro, ya aprendió a caminar. Y le digo, ¿cómo te gustaba más? ¿Cuando era como esta pequeñita en brazos? ¿O como ahora que no para y sube y baja y entra y entra por todos lados? Ay, amigo, ¿qué te parece? Crecemos, ¿verdad? Y gloria a Dios por ello. Pero la estatura, el crecimiento físico es importante, pero no es el más importante de todos. No es el más importante. La parte física, los griegos le dieron una importancia tan grande que convertían sus templos al mismo tiempo en gimnasios. Y por ejemplo, cuando conquistaron Jerusalén, lo primero que hizo Antíoco Epifanes, que fue uno de los seleucidas, uno de los griegos que conquistó aquella parte de la tierra cuando el imperio griego se divide en 4, pues convirtió el templo de Jerusalén en un gran gimnasio y lo profanó de esa manera. Y la gente iba a ponerse cachas, a ponerse fuerte. Y ellos inventaron las olimpiadas, el culturismo, el culto al cuerpo. ¿Cuántos gimnasios hay alrededor de nuestra iglesia? ¿Los ha contado? 5. 5 gimnasios alrededor de nuestra iglesia. Y tú pasas por delante de ellos y tú dices, madre mía, los ves corriendo para arriba, abajo, cogiendo bolas, cogiendo peso, subiendo por la cuerda, bajando. Yo no digo que esté mal, pero dice la Biblia que el ejercicio corporal para poco es de provecho. Hay gente que le da una importancia tremenda a tener un cuerpo, una musculatura. ¿Y sabes lo que te quiero decir una cosa? Y que nadie se ofenda si practica esto. La mayoría de esa gente son en el fondo unos acomplejados. Sí, créeme. La mayoría de esas, no digo todos, pero muchas de esas personas que se me achacan en los gimnasios y se quieren poner fuertes y hermosos y no sé qué y no sé cuánto, en el fondo tienen unos complejos tan grandes que quieren tapar y ocultar su complejo de inferioridad con un cuerpo no sé qué, y luego escarbas y no hay nada, nada en su vida. Entonces el Señor, claro que crecía, pero cuidado, no solamente crecía por fuera, en estatura, gloria a Dios, sino que también crecía en sabiduría, en gracia, también crecía espiritualmente. Y es lo que tenemos que buscar todos y cada uno de nosotros. Porque ¿de qué sirve que físicamente tengamos un cuerpo espectacular si luego espiritualmente somos enanos y no tenemos comunión y relación con el Señor? No tenemos que imitar ni machacarnos en un gimnasio horas y horas y horas. Ay, amigo, si en vez de desperdiciar tanto tiempo haciendo carreras y atletismo y levantando pesas y comiendo basura, invirtieras ese tiempo en oración, en presencia y en relación con el Señor, qué diferente sería tu vida. Qué diferente sería tu vida. Por eso el Señor crecía de una forma integral, crecía equilibradamente. No era una persona con una apariencia física espectacular como Saúl, ¿os acordáis? Saúl, ¿cómo era? Saúl lo miraba y decía, madre mía, qué hombretón, el más alto de todo Israel. Y espiritualmente, un desastre, pero físicamente espectacular. ¿Cómo era Absalón? ¿Os acordáis de Absalón? Hemos estado ahora recientemente en su tumba, allí en Jerusalén. ¿Cómo era Absalón? Dice que desde la cabeza, desde la coronilla, hasta la planta de los pies, era sin defecto. Hermoso, algo espectacular. Una melena que ni el león de la metro, hermanos. Se la cortaba una vez al año porque sé que le molestaba. Claro, presumía de tanta cabellera, y dime de qué presumes y te diré de qué careces. Al final la cabellera se terminó convirtiendo en su enemigo. Y dice que un día cabalgando en un bosque quedó colgado por los pelos y allí lo mataron. No estoy diciendo que si te dejas crecer el cabello te vas a quedar colgado, pero, amigo, hombres espectaculares, hombres que tú decías, madre mía, este hombre tremendo. Sin embargo, espiritualmente, ¿cómo eran? Personas que no habían crecido ni habían madurado. El Señor crecía por fuera, por dentro, delante de Dios, delante de los hombres, un crecimiento equilibrado. ¿Estamos creciendo, hermano? Yo les pregunto, hermanita, escúchame, ¿estás creciendo? Jóvenes, ¿estáis creciendo en el Señor? ¿Estáis cada día más fuertes, más robustos en Cristo? ¿Tenéis las ideas claras? ¿Estáis creciendo?
en carácter, en integridad, en compromiso. Se te puede decir algo, te enfadas y te vas de la iglesia cuando te dicen, no, mira, ahora no hagas esto. No me voy. ¿Estás creciendo? Oye, es 11 de diciembre, ¿eh? Es 11 de diciembre. Has tenido enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Y ahora te quedan nada, dos días y todavía peleando con el horario, con tu carácter, con tu impulsividad, con tu genio, con tu orgullo. Hermanos, tenemos que crecer, tenemos que madurar. No vamos a afectar a esta ciudad si no crecemos y si no maduramos. La maldad está creciendo, ¿sí o no? Tremendo. La maldad está creciendo, pero es que la iglesia tiene que crecer más rápido que la maldad. Nosotros tenemos que crecer más rápido que el pecado. No puede crecer más la homosexualidad que la iglesia del Señor. No puede crecer más la drogadicción. No puede crecer más la maldad en la ciudad que nosotros como pueblo de Dios. Cada día tenemos que crecer y madurar más. Y cada día tener más paciencia y más amor y más perseverancia. Esa es la voluntad de Dios para todos. ¿Cuántos dicen amén? Claro que a los 12 años dejaba con la boca abierta, pero no era el tiempo, no era el tiempo. Una vez me pusieron un vídeo, y termino, de un niño, el niño predicador. Lo habéis visto, ¿no? Hay por ahí, por YouTube, algunas predicaciones de este muchachito. Sí, muy bien. Pero ni el Señor Jesucristo con 12 años empezó su ministerio. Sino todo tiene un tiempo en la vida. Todo tiene un tiempo en la vida. A los 12 años dejaba con la boca abierta a los doctores de la ley en Jerusalén. Pero los padres dijeron, para casa. Y se sujetó a sus padres y hasta los 30 años no volvió a abrir la boca. Hasta los 30 años. Aprendió a esperar. Aprendió que llegara su momento. No te precipites. No te metas donde no te ha llamado el Señor. Porque hay momentos en los que nosotros podemos meternos en terrenos y en ambientes y en circunstancias en los cuales nosotros, con nuestra experiencia y con nuestra etcétera, podemos abrirnos camino. Pero cuidado, dejemos que el Señor vaya adelante, hermanos. La nube que dirigía al pueblo iba adelante, el pueblo iba detrás. Y cuando la nube se paraba, el pueblo se detenía y acampaba y hacía noche. Y a veces se detenía un día, otras veces un año. Y el pueblo tuvo que aprender a caminar al ritmo y al paso que le marcaba el Señor. Y ese es el ritmo con el que nosotros tenemos que crecer. Y yo creo que en este año el Señor nos ha ido marcando el paso de una forma increíble. Y he visto que muchos se han esforzado y han caminado y han crecido y han ido al ritmo que el Señor le ha ido marcando las pautas y los tiempos en nuestra vida y en nuestra congregación. Y yo quiero animar a todos que antes de que termine el año, hermano, si te has quedado atrás, te recuerdo el retiro que tuvimos a primero de año, creo que fue por el mes de febrero. ¿A quién atacó Amalek? ¿Os acordáis de aquel retiro que tuvimos? ¿A quién atacó Amalek? A la retaguardia, a los que iban atrás, a los que se habían quedado retrasados, a los que no iban a